Este es el sexto vídeo y vamos a hablar de los componentes dinámicos. Para ello tendremos que sacar una nueva colección de iconos, que es la colección componente dinámico, que son estos tres. Luego ya los pondremos, los imantaremos aquí, pero bueno, ahora para trabajar los dejaremos aquí. Entonces, el componente dinámico es un componente, tal y como dijimos en el vídeo anterior, se caracteriza el componente por tener sus copias, adquieren las mismas propiedades que el original, sin tener que modificar cada una de las copias, pero en este caso además tiene movimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a actuar encima de esta puerta, que en este caso no la queríamos tener como componente porque no va a haber repeticiones de ella y no hay motivo, pero para el caso de que tenga movilidad la hoja, pues sí que necesitamos que sea un componente. Entonces, vamos a transformar la zona móvil, dijéramos, la zona móvil, que es esta, la hoja de madera más la hoja de cristal, en un componente. Por lo tanto, botón derecho, crear componente. Así pues, si ahora vamos a la barra de menús, ventana y componentes, veremos como aquí ya nos aparece el componente. En este caso se le ha dado un nombre que nosotros lo podemos cambiar. En vez de poner agrupar 38, le pondremos puerta y cristal. Le ponemos el nombre de puerta y cristal. Vale, y ya tenemos, ahora solo que poner el nombre ya nos saca una copia, que bueno, en este caso la quitaremos. Vale, pues ya tenemos agrupado aquí ya dejaremos esto aquí en un ladito para ir viendo. Ya tenemos agrupado entonces la puerta y agruparemos también todo el conjunto. Le daremos también categoría de componente al conjunto. Y aquí, cuando se crea de nuevo el componente, no viene de un grupo, ya sale el nombre directo, le pondremos puerta directamente. Y vemos que aquí ya se nos crea. Es decir, cuando creamos el componente que proviene de un conjunto, de un grupo, ¿vale? Le puedes poner el nombre desde el cuadro. Si lo transformas en un componente cuando no está agrupado con nada, como en el caso del marco, pues te sale la opción ya aquí de ponerlo directamente. Bueno, entonces, ahora queremos actuar dentro de la puerta con el cristal, vamos a entrar dentro del componente y lo que queremos es trabajar, vamos a tocar esta opción atributos de componente. Y vamos a trabajar, si clicamos encima de la hoja de cristal, ya vemos que se nos pone aquí puerta y cristal. Vamos a añadir un primer atributo y le vamos a decir que lo que queremos es rotar respecto del eje Z. En este caso queremos que la puerta gire respecto del eje Z o el eje azul. Por tanto, esto es lo primero que hay que poner. Y el segundo atributo, lo que le pondremos es que el comportamiento sea on click, es decir, al hacer un clic en la puerta nos realice el movimiento. Así pues, le damos el comportamiento on click y aquí le daremos la función que queremos que tenga. Al hacer un clic, la función que queremos es una animación. En este caso, a mí me gusta poner la animación slow. Animación slow y insertar. Y ya nos aparece este nuevo atributo. Entonces, aquí en attribute copiaremos directamente, haremos clic encima de rotación Z y ya se nos copia. Y aquí en el estado 1 pondremos 0, en el estado 2 pondremos que queremos que se abra la puerta, pues en este caso menos 45, porque si pusiéramos más 45, bueno, sí, más 45, así nos abriría la puerta hacia adentro,
45, el siguiente sería 90. Hay que tener mucho cuidado con las comas y los números, Sería, empezamos de 0, vamos a 45, de 45 vamos a 90 y 0, volvemos al principio. Esto sería el movimiento que queremos que nos haga la puerta. Ahora, si vamos directamente y nos ponemos encima, nos aparece la mano con el clic encima y el primer clic que le damos ya nos abre la puerta 45 grados, el segundo clic nos la abre 90 grados y el tercer clic nos cierra la puerta. Perfecto. Pues aquí ya tendríamos el componente realizado. Ahora ya hemos salido fuera del componente y si fuéramos a probarlo sin estar dentro del componente, bueno, lo que vamos a hacer es la muestra de lo que decíamos antes. Componente quiere decir que cualquier copia nos tiene que realizar las mismas funciones que el original, y así pues lo que vamos a hacer es hacer la comprobación de que todas las puertas se mueven igual en el mismo sentido, al ser un componente. Esto es lo fantástico del componente. En este caso pues tendríamos un componente dinámico y aquí en el cuadro de componentes pues ya nos sale, nos dice este es un componente dinámico. En este caso lo hemos hecho con la rotación. Lo podríamos probar también, por ejemplo, a otros casos como con las puertas correderas, como sería este caso. Estos casos que están un poco lejos del origen, es aconsejable llevarse el objeto al origen 00 del dibujo, porque al hacer el movimiento toma la referencia desde el punto 00 el objeto, y cuando están un poco lejos a veces dan algunos problemas. Bueno, vamos a intentar y luego llevaremos el dibujo hacia el otro lado. En este caso este dibujo no es un componente, es un grupo, entonces deberemos de entrar dentro de la hoja, y esta hoja que está agrupada con el cristal le daremos la categoría de crear componente a la hoja. Entonces vamos a realizar la misma función que antes. Vamos a ver las características. Clicamos la hoja, en este caso la hoja es el componente agrupar 8, agrupar 38, que es este de aquí arriba que vemos en el cuadro de componentes. Bueno, y añadiríamos un atributo que en este caso no sería la rotación, lo que sería es un desplazamiento del eje Y. Del eje Y. La Z es el eje rojo y el Y es el eje verde, que es el que nos desplazamos. Por lo tanto, Y. Pondríamos una Y. Ya nos dice que el origen está a 5 centímetros. Quiere decir que, por esto decía que si las longitudes son extrañas, a veces aquí da algún problema de decimales, es más fácil venirse al inicio, que son medidas más fáciles. Añadir atributo, vendríamos lo mismo al hacer un onClick, y al estar onClick aquí también vendríamos a buscar la función que desearíamos, que sería lo mismo también, que al hacer un clic haga una animación lenta, ¿vale? Y le vamos a poner el atributo siempre dentro de las comillas, que sea el eje Y, el origen, en este caso el origen será el número 5, que es donde nos dice de dónde parte el eje Y, parte del 5, y aquí le daremos por ejemplo, que se abra la puerta, la ventana se abra pues 30 y 60 centímetros,
60, vigilando bien las comas, 5, 30, 60, 60, y volvamos al principio, que sería 5. De acuerdo, de esta manera, al clicar en la puerta, se nos desplazará los 30, los 60 y nos volvería a los 5. Perfecto. Pues ya la tenemos en este caso. Ahora mismo, pues lo que podríamos hacer incluso es hacer que ahora todo el grupo lo vamos a crear un componente, porque este sí que va a tener distintas repeticiones. Por ejemplo, lo vamos a colocar en principio aquí. Pondremos la función rayos X para ver el interior del muro y pondremos la hoja aquí, de manera que vamos a quitar rayos X y vamos a copiar, vamos a quitar esta otra ventana para volver a copiar esta. Como es un componente, pues cuando abramos una ventana se abrirán las dos ventanas. Ahora lo veremos. Y de aquí realizamos una copia que la traemos hasta aquí, de manera que estamos fuera del grupo. Ahora preparamos un poco, de manera que cuando toquemos una ventana se nos abran las dos ventanas y volvamos al inicio. Vale, perfectamente. Pues así ya tenemos, en este caso tendríamos la puerta, como ya hemos visto, y tendríamos la ventana, como acabamos de ver. Y aquí tenemos el cuadro de los componentes, donde vamos viendo todos los componentes que creamos y los que ya tienen la categoría de dinámicos. Aquí los vemos. Perfecto. Pues esto sería el tema de los componentes. Tema muy importante. Muchas gracias y espero que haya sido de vuestro interés.